Julio de 1943, campo de internamiento Tule Lake, California. Keiko Suzuki tenía 24 años y sostenía una bandeja de metal vacía entre sus manos temblorosas. Frente a ella, el sargento Williams esperaba con los brazos cruzados sobre su uniforme verde oliva manchado de sudor. A su lado, su hija Harumi, de 6 años, la miraba con esos ojos negros inmensos que habían dejado de preguntar por comida hacía 3 días. La pregunta del sargento todavía resonaba en el aire caliente del barracón comedor como una sentencia. «Solo una de ustedes dos puede comer hoy. Usted decide, señora Suzuki». El ventilador de techo giraba lento, empujando el aire denso que olía a madera recalentada y desesperación. Keiko sintió cómo sus rodillas amenazaban con doblarse. No era una decisión, era una ejecución disfrazada de elección. Da al like si quieres saber qué decidió Keiko, y mira hasta el final porque esta historia cambiará tu forma de ver la humanidad. 3 meses antes, Keiko había creído firmemente que los americanos eran demonios sin rostro. La propaganda que había escuchado durante años en su comunidad de San Francisco hablaba de hombres rubios sin alma, incapaces de compasión, educados únicamente para destruir todo lo que oliera a japonés. Cuando los agentes del FBI tocaron su puerta en febrero de 1942, 2 meses después de Pearl Harbor, esa creencia se solidificó como cemento frío en su pecho. Le dieron 48 horas para empacar lo que cupiera en 2 maletas. Harumi lloraba aferrada a su muñeca de porcelana mientras los hombres revisaban cada cajón de su pequeña casa en Japantown. El esposo de Keiko, Takeshi, había sido arrestado una semana antes por ser líder comunitario. Ella no sabía dónde estaba, no sabía si seguía vivo. Solo sabía que ahora era responsable de mantener viva a su hija en un mundo que se había vuelto contra ellas por el simple crimen de tener sangre japonesa. El viaje en tren hacia Tule Lake duró 4 días. Vagones de carga adaptados con bancos de madera. 120 personas apiñadas en espacios diseñados para ganado. Keiko sostenía a Harumi contra su pecho, tratando de bloquear con su cuerpo el frío que se filtraba entre las rendijas de metal. Una anciana murió la segunda noche. Simplemente dejó de respirar entre el traqueteo de los rieles. Los guardias retiraron el cuerpo en la siguiente parada sin ceremonias, sin registro, sin nombre. Esa imagen quedó grabada en la mente de Keiko. La fragilidad absoluta de la vida japonesa en manos americanas. Cuando finalmente llegaron y las puertas del vagón se abrieron con un chirrido metálico, lo primero que vio fue el desierto. Tierra árida hasta donde alcanzaba la vista, interrumpida solamente por filas interminables de barracones negros de alquitrán y las torres de vigilancia con reflectores que apuntaban hacia abajo como dedos acusadores. El calor de California era un animal vivo que devoraba todo rastro de humedad. Keiko sintió cómo el sudor comenzaba a empapar su vestido de algodón antes de dar 10 pasos fuera del tren. Harumi se aferró a su mano con fuerza cuando vio los rifles. Guardias americanos flanqueaban el camino hacia el punto de registro, sus caras ocultas bajo sombreros de ala ancha, sus expresiones invisibles pero su postura clara. Ustedes son el enemigo. El proceso de llegada fue diseñado para borrar cualquier rastro de dignidad. Keiko tuvo que desnudarse completamente frente a una enfermera de rostro pétreo que la revisó en busca de contrabando. Sus manos enguantadas eran frías y clínicas mientras palpaban cada centímetro de su cuerpo. Keiko mantuvo la mirada fija en la pared de madera astillada, mordiéndose el interior de las mejillas hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Harumi esperaba del otro lado de una cortina delgada, llorando. Después vinieron las fotografías. Número de identificación colgado al cuello, frente y perfil, como criminales. Porque eso eran ahora, aunque su único crimen fuera haber nacido con el rostro equivocado. Les asignaron el barracón 17, Unidad B, una habitación de 4 metros por 6 que compartirían con otra familia, los Nakamura, una pareja de ancianos de Sacramento, 4 catres de hierro con colchones rellenos de paja, una estufa de leña en el centro, paredes tan delgadas que se podía escuchar cada conversación, cada llanto, cada respiración agitada de las habitaciones vecinas. No había baño privado. Las letrinas estaban a 50 metros,
bloques de concreto con agujeros en hilera y sin divisiones. Keiko sintió la humillación arder en sus mejillas la primera vez que tuvo que usarlas, sentada lado a lado con extrañas mientras sus necesidades más íntimas quedaban expuestas. La privacidad era un lujo del pasado. El pudor, un concepto obsoleto. Harumi se negó a usar las letrinas durante 2 días, aguantándose hasta que el dolor la obligó a ceder. Keiko la sostuvo mientras la niña lloraba, avergonzada, vulnerable, rota. Las primeras semanas en Tule Lake fueron un proceso de adaptación brutal. Keiko esperaba maltrato físico, golpes, violencia explícita. Eso era lo que le habían enseñado a esperar de los americanos. Pero lo que encontró fue algo más desconcertante: indiferencia eficiente. Los guardias no los golpeaban, simplemente los ignoraban. Las reglas eran claras y se esperaba obediencia absoluta. Toque de queda a las 8 de la noche. Formación para pasar lista a las 6 de la mañana. Prohibido acercarse a menos de 3 metros de las cercas. Cualquier violación resultaba en confinamiento solitario en los bloques de castigo, estructuras de metal corrugado que bajo el sol del desierto se convertían en hornos. Keiko presenció cómo se llevaban a un adolescente por correr demasiado cerca del alambre de púas. Regresó 3 días después con quemaduras en la espalda y la mirada perdida de quien ha sido quebrado. La comida llegaba 3 veces al día en el comedor comunitario, un barracón largo con mesas de madera sin pulir y bancos. Filas interminables de personas esperando con bandejas de metal abolladas. El menú era predecible: avena aguada en el desayuno, sopa de repollo y pan duro en el almuerzo, algún tipo de estofado indefinible en la cena. Nunca era suficiente. Keiko aprendió rápidamente a darle la mayor parte de su porción a Harumi. La niña estaba en edad de crecimiento. Su cuerpo necesitaba nutrientes que simplemente no estaban disponibles. Keiko veía cómo los huesos de las costillas comenzaban a marcarse bajo la piel de su hija y sentía una rabia impotente que no tenía dónde descargar. Las madres desarrollaron estrategias silenciosas de supervivencia. Intercambiaban porciones, escondían comida en los bolsillos para dársela a los niños más tarde. Creaban redes de apoyo invisibles que los guardias no podían detectar, pero que eran la única razón por la que algunos sobrevivían. Fue en la 3ª semana cuando Keiko tuvo su primer encuentro real con el sargento Williams. Estaba en la fila del desayuno cuando Harumi tropezó y su bandeja cayó al suelo con un estruendo metálico. La avena se esparció sobre el piso de concreto sucio. Harumi se quedó paralizada, mirando la comida desperdigada con los ojos llenos de lágrimas. Keiko sintió pánico. Sabía que no habría segunda porción. Sabía que su hija pasaría hambre hasta el almuerzo. Se arrodilló para intentar recoger algo, lo que fuera, con las manos temblorosas. Entonces, una sombra cayó sobre ellas. El sargento Williams era un hombre alto, de espaldas anchas y manos grandes curtidas por años de trabajo manual. Tenía tal vez 35 años, cabello castaño oscuro cortado al ras y ojos grises que no revelaban nada. Keiko esperó el regaño, tal vez el castigo. Pero Williams simplemente miró la avena en el suelo, luego a Harumi, luego de vuelta a Keiko. Sin decir palabra, caminó hacia la cocina y regresó con una bandeja nueva llena hasta el borde. La puso en las manos de la niña. Keiko lo miró, confundida, buscando alguna trampa, algún precio oculto. Williams solo dijo en un inglés lento que sabía ella entendía: los accidentes pasan. Luego se alejó a continuar sus rondas, dejando a Keiko sosteniéndose de la mesa porque sus piernas ya no confiaban en sostenerla. Ese pequeño gesto abrió una grieta diminuta en la certeza de Keiko. No cambió su situación. No borró la injusticia de estar encerrada. Pero plantó una semilla de duda. Tal vez no todos los americanos eran iguales. Tal vez había matices en el enemigo. Durante los días siguientes, Keiko comenzó a observar a Williams con más atención. Lo veía caminar entre las mesas del comedor, verificando que la comida se distribuyera correctamente. Lo veía detener a otros guardias cuando eran innecesariamente rudos con los ancianos. Lo veía, a veces, quedarse mirando el horizonte del desierto con una expresión que Keiko reconocía, la de alguien que tampoco quería estar ahí.
Deja en los comentarios de qué parte del mundo nos estás viendo mientras conoces esta historia. Las rutinas del campo se establecieron como rituales de supervivencia. Las mañanas comenzaban con el sonido de la campana a las 5:30. Keiko se levantaba en la oscuridad, el frío del desierto nocturno todavía pegado a las paredes del barracón. Despertaba a Harumi con suavidad, ayudándola a vestirse con las pocas prendas que tenían. A las 6 en punto, formación. Todos los internos debían pararse en filas perfectas frente a sus barracones mientras los guardias pasaban lista. Keiko aprendió a mantener la vista al frente, la espalda recta, la respiración controlada. Cualquier signo de resistencia, cualquier mirada desafiante podía resultar en problemas. Harumi se paraba junto a ella, su manita fría aferrada al vestido de su madre, tiritando en el aire de la mañana. Después de la formación, el desayuno. Luego comenzaban las asignaciones de trabajo. Los adultos sanos eran obligados a trabajar en diversos roles dentro del campo: cocina, lavandería, mantenimiento, agricultura en los pequeños huertos que habían comenzado a cultivar. A Keiko le asignaron la lavandería, un barracón lleno de vapor y olor a jabón cáustico donde pasaba 8 horas al día fregando la ropa de los guardias en tinas de agua hirviendo. Sus manos desarrollaron ampollas que se convirtieron en callos. Su espalda dolía constantemente de estar encorvada sobre las tinas. Pero al menos Harumi podía asistir a la escuela improvisada que habían establecido en uno de los barracones, donde maestras japonesas enseñaban a los niños con materiales donados que nunca eran suficientes. Las tardes en Tule Lake tenían una calidad surrealista. Cuando el trabajo terminaba a las 5, había 2 horas antes del toque de queda. Keiko veía a los niños jugar béisbol en el campo polvoriento, sus risas incongruentes contra el telón de fondo de las torres de vigilancia. Veía a los ancianos sentados en grupos pequeños, fumando cigarrillos hechos a mano y hablando en voz baja sobre el Japón que recordaban, sobre las vidas que habían dejado atrás. Había intentos desesperados de mantener la normalidad. Algunas mujeres cultivaban flores silvestres en latas vacías. Algunos hombres tallaban pequeñas figuras de madera para los niños. Se organizaban festivales modestos para celebrar fechas importantes del calendario japonés, aunque siempre bajo la mirada vigilante de los guardias. Keiko participaba poco en estas actividades. Pasaba las tardes con Harumi, enseñándole las canciones que su propia madre le había enseñado, contándole historias de Tokio que la niña nunca había visto, pero que Keiko quería que recordara. Necesitaba que su hija supiera que eran más que números en un campo. Eran portadoras de una cultura, de una historia, de una dignidad que nadie podía quitarles, aunque les quitaran todo lo demás. Los atardeceres pintaban el desierto de naranjas y púrpuras imposibles. Keiko se sentaba en los escalones del barracón, con Harumi acurrucada contra su costado, y miraba cómo el sol desaparecía detrás de las montañas distantes. En esos momentos podía casi olvidar dónde estaba. Casi, hasta que los reflectores se encendían con un zumbido eléctrico y las torres de vigilancia comenzaban su rotación nocturna, barriendo el campo con haces de luz blanca que convertían la noche en día artificial. El mensaje era claro: nunca estaban solos, nunca estaban libres, siempre eran observados. Keiko había aprendido a vivir con esa sensación de ser un animal en exhibición. Había aprendido a realizar sus rutinas diarias, sabiendo que cada movimiento podía estar siendo evaluado, juzgado, registrado. La privacidad no era solo un lujo perdido, era un concepto completamente erradicado de sus vidas. Las noches eran lo peor. El calor del día se disipaba rápidamente y el desierto se volvía helado. Los barracones no tenían aislamiento adecuado. Keiko se acostaba con Harumi en el catre estrecho, ambas compartiendo las 2 mantas delgadas que les habían dado. Podía sentir cada respiración de su hija, cada temblor de su cuerpecito contra el frío. A veces Harumi lloraba en sueños. Keiko la mecía en silencio, tarareando canciones de cuna que sonaban demasiado suaves en el aire denso del barracón compartido. Del otro lado de la cortina improvisada que dividía la habitación, podía escuchar a la señora Nakamura toser, una tos húmeda y profunda que había empeorado con las semanas. El señor Nakamura murmuraba oraciones en japonés antiguo. Todos lidiaban con el trauma a su manera.
Todos encontraban pequeños métodos para mantenerse cuerdos en una situación diseñada para quebrarlos. Fue a mediados de junio cuando la comida comenzó a escasear de manera notable. Las porciones que ya eran pequeñas se redujeron aún más. El pan venía más duro, la sopa más aguada, las verduras más escasas. Corrían rumores entre los internos, problemas de suministro, presupuestos recortados, castigos colectivos por incidentes de desobediencia en otros campos. Nadie sabía la verdad real, pero todos sentían el impacto. Keiko notó cómo Harumi comenzaba a quejarse más de dolores de estómago, cómo su energía disminuía, cómo se quedaba sentada durante los recreos en lugar de jugar con los otros niños. El hambre crónica estaba cobrando su precio. Keiko intentó compensar dándole absolutamente toda su comida, pero eso solo resultó en que ella misma comenzara a debilitarse. Perdió peso rápidamente. Sus vestidos colgaban sueltos sobre su cuerpo cada vez más delgado. Sentía mareos constantes cuando se levantaba demasiado rápido. Pero no importaba. Lo único que importaba era que Harumi comiera, que Harumi sobreviviera. El sargento Williams también había notado el deterioro. Keiko lo veía observar las filas en el comedor con una expresión que ella no podía descifrar. Una tarde, mientras distribuía las bandejas, se detuvo junto a Keiko más tiempo del usual. La miró directamente a los ojos, algo que los guardias rara vez hacían, y luego miró a Harumi. La niña estaba pálida, con ojeras violáceas marcando su rostro pequeño. Williams apretó la mandíbula. Keiko vio un músculo tensarse en su mejilla. Luego él continuó su ronda sin decir nada. Pero al día siguiente, Keiko notó que las porciones en su bandeja y la de Harumi estaban ligeramente más llenas que las de otros. No mucho. Lo suficientemente sutil como para no ser obvio, pero suficiente para hacer una diferencia. Keiko no dijo nada. No hizo contacto visual. Simplemente tomó las bandejas y se sentó a comer con su hija, sintiendo una mezcla confusa de gratitud y vergüenza. Gratitud porque alguien, incluso el enemigo, había mostrado un destello de humanidad hacia ellas. Vergüenza porque necesitaba esa caridad, porque se había vuelto dependiente de la bondad de sus carceleros. Entonces llegó el 1 de julio, un día que Keiko recordaría por el resto de su vida como el momento en que tuvo que enfrentar lo peor de sí misma. El anuncio vino durante la formación matutina. El capitán Henderson, el oficial al mando del campo, se paró frente a las filas de internos con un megáfono. Su voz resonó metálica en el aire quieto del amanecer. Debido a interrupciones críticas en las cadenas de suministro, las raciones serán reducidas efectivamente a partir de hoy. Cada familia recibirá alimentación completa para un solo miembro. Las familias deben decidir internamente cómo distribuir los recursos disponibles. Esta medida es temporal y necesaria. Se espera cooperación total. Las palabras cayeron como piedras en agua. Silencio absoluto. Luego comenzaron los murmullos, las protestas contenidas, el horror colectivo de entender lo que se les estaba pidiendo. Keiko sintió cómo el mundo se inclinaba. Miró a Harumi, que no entendía completamente lo que había dicho el capitán, pero que podía sentir el miedo emanando de su madre. Un solo miembro. Tenían que elegir, madre o hija, adulto o niño. ¿Quién comía? ¿Quién pasaba hambre? Era imposible. Era inhumano. Era exactamente el tipo de crueldad que Keiko había esperado de los americanos. Y aún así, ahora que estaba frente a ella, no podía creer que fuera real. El comedor ese mediodía era un espacio de agonía silenciosa. Familias enteras se sentaban frente a bandejas, paralizadas por decisiones que nadie debería tener que tomar. Keiko vio a una madre darle toda la comida a su hijo adolescente mientras ella miraba la mesa vacía con lágrimas cayendo sobre la madera. Vio a un padre anciano empujar su plato hacia su hija adulta, negándose a tocar la comida a pesar de sus protestas. Vio la desintegración de la dignidad humana en tiempo real. Cuando llegó su turno en la fila, el sargento Williams estaba distribuyendo las bandejas. Keiko se acercó con Harumi de la mano. Williams la miró. Había algo en sus ojos que Keiko no había visto antes, conflicto genuino. Él puso una bandeja en el mostrador. Solo una. Avena, un pedazo de pan, una manzana pequeña. Luego miró a Harumi. Luego de vuelta a Keiko. Esperó.
La fila detrás de Keiko crecía. La gente comenzaba a impacientarse. Keiko sintió la presión de 100 miradas sobre su espalda. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo podía decir esas palabras? ¿Cómo podía señalar a su hija de 6 años y decir, ella come, yo no? ¿Cómo podía señalarse a sí misma y condenar a su propia hija al hambre? Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apoyarlas en el mostrador para mantener el equilibrio. Williams sostuvo su mirada durante un momento que se sintió eterno. Luego hizo algo extraordinario. Miró por encima de su hombro, verificando que ningún otro guardia estuviera cerca. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo en voz baja, «Error de conteo». Puso una segunda bandeja junto a la primera, no tan llena, pero comida, suficiente. Luego agregó en un susurro apenas audible, «Alimenten a la niña primero, siempre». Antes de que Keiko pudiera reaccionar, Williams ya estaba atendiendo a la siguiente persona en la fila, su expresión de vuelta a la neutralidad profesional. Keiko tomó ambas bandejas con manos temblorosas. Caminó hacia una mesa en estado de shock. Se sentó con Harumi y puso la bandeja más llena frente a su hija. La niña comenzó a comer con el hambre desesperada de quien ha estado privada demasiado tiempo. Keiko miró su propia bandeja. Era menos de la mitad de lo normal, pero era infinitamente más de lo que había esperado tener. Era la diferencia entre una decisión imposible y la posibilidad de que ambas sobrevivieran otro día. Durante los días siguientes, el patrón continuó. Cada comida, Williams encontraba maneras sutiles de darle a Keiko y Harumi un poco más de lo estipulado. Nunca era obvio. Siempre estaba disfrazado como errores administrativos, porciones mal calculadas, sobras redistribuidas. Keiko se dio cuenta de que no eran las únicas. Vio cómo Williams hacía lo mismo con otras madres solas, con familias especialmente vulnerables, con los ancianos enfermos. Estaba violando directamente las órdenes de sus superiores, arriesgándose a castigo, tal vez a corte marcial, por actos pequeños y repetidos de desobediencia compasiva. Keiko no entendía por qué. No entendía qué ganaba él con esto. Los guardias no eran sus amigos. Los internos no podían ofrecerle nada a cambio. Y sin embargo, ahí estaba, día tras día, eligiendo su humanidad por encima de sus órdenes. Una tarde, Keiko se encontró trabajando en la lavandería cuando Williams entró con un montón de uniformes para lavar. Normalmente los guardias simplemente dejaban la ropa y se iban. Pero Williams se quedó, observando cómo Keiko fregaba las manchas difíciles con sus manos agrietadas y sangrantes. El vapor llenaba el espacio entre ellos, haciéndolo sentir más pequeño, más íntimo. Finalmente, Williams habló. Su japonés era terrible, roto, pero hacía el esfuerzo. «Tiene hija. Yo tengo hija también. Kansas, 8 años». Keiko levantó la vista, sorprendida. Williams miraba por la ventana pequeña hacia el campo donde los niños jugaban. Guerra es difícil, pero niños son niños, no enemigos, solo niños. Keiko sintió un nudo en la garganta. Este hombre, este americano que se suponía que era su enemigo mortal, estaba revelando su propia humanidad de la manera más simple posible, recordándole que él también era padre, que él también entendía el terror de no poder proteger a un hijo, que las líneas que los dividían eran artificiales, impuestas, ajenas a la realidad fundamental de que todos eran simplemente personas tratando de sobrevivir una guerra que ninguno de ellos había elegido. Las semanas pasaron y el calor de julio se intensificó hasta volverse casi insoportable. Los barracones se convertían en hornos durante el día. La gente comenzó a dormir afuera cuando era posible, arriesgándose a los mosquitos y al polvo con tal de escapar del calor sofocante del interior. Harumi desarrolló sarpullido por el calor que cubría sus brazos y piernas. Keiko la bañaba en las duchas comunales con el agua tibia que era lo único disponible, intentando aliviar la picazón. La niña había dejado de quejarse. Eso era lo que más asustaba a Keiko. Harumi había aceptado el sufrimiento como su nueva normalidad. Se había adaptado a la privación de una manera que ningún niño debería tener que hacer. A veces Keiko la escuchaba jugar con otras niñas
imaginando fiestas y casas bonitas, y se daba cuenta de que Harumi ya no podía recordar claramente cómo era la vida antes del campo. Los 6 meses en Tule Lake constituían casi un quinto de toda su existencia. El campo se estaba convirtiendo en su única realidad conocida, pero había momentos de resistencia silenciosa, de preservación cultural, que los guardias no podían detectar completamente. Las mujeres mayores enseñaban a las más jóvenes las ceremonias del té en versiones improvisadas, usando tazas de metal y agua caliente de las cocinas. Los hombres practicaban caligrafía en papel de periódico viejo, manteniendo vivo el arte de su idioma. Se susurraban historias tradicionales a los niños antes de dormir, asegurándose de que las leyendas y mitos no murieran detrás del alambre de púas. Keiko participaba cuando podía. Enseñaba a Harumi a hacer origami con cualquier pedazo de papel que pudiera encontrar. Grullas pequeñas y torpes que la niña alineaba en el alféizar de su ventana. Cada grulla era un acto de esperanza, una declaración de que todavía eran japonesas, todavía tenían identidad, todavía existían más allá de los números tatuados en sus registros. El momento catalizador llegó a finales de julio, durante una noche particularmente calurosa, cuando Keiko no podía dormir. Salió del barracón para tomar aire fresco y encontró al sargento Williams sentado solo en los escalones del edificio administrativo, fumando un cigarrillo. Normalmente Keiko habría regresado adentro inmediatamente. Fraternizar con los guardias era mal visto tanto por los americanos como por los internos. Pero algo en la postura de Williams, la soledad palpable de su figura contra la noche estrellada, la hizo detenerse. Él la vio y por un momento ambos se quedaron inmóviles, evaluándose mutuamente. Luego Williams señaló el escalón junto a él. Una invitación silenciosa. Keiko dudó. Luego se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Durante varios minutos ninguno habló. Solo existieron juntos en el silencio del desierto nocturno, escuchando el canto distante de los coyotes. Finalmente Williams habló en inglés, lento y claro, para que ella pudiera entender. No quería este trabajo. Me asignaron aquí. Pensé que estaría peleando en Europa. En cambio me pusieron a vigilar familias. Hizo una pausa, dando una calada larga al cigarrillo. El extremo brilló naranja en la oscuridad. Al principio pensé que era fácil. Pensé que ustedes eran el enemigo, que merecían estar aquí después de Pearl Harbor. Pero luego vi a los niños, vi a las abuelas, vi a madres como usted tratando de mantener viva a su familia con nada. Se pasó la mano por el rostro, cansado. Mi hija me envía cartas. Me pregunta cuándo voy a volver a casa. Le digo que estoy protegiendo a América. ¿Pero de qué la estoy protegiendo? ¿De su hija? ¿De usted? Keiko sintió lágrimas quemando en sus ojos. Williams continuó. Las órdenes sobre la comida vinieron de arriba. Odio cada minuto. Veo lo que les está haciendo. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Keiko encontró su voz, hablando en inglés quebrado, pero comprensible. Usted ayuda, más que otros. ¿Por qué? Williams la miró directamente. Sus ojos grises reflejaban la luz de las estrellas. Porque si no hago algo, si solo sigo órdenes sin cuestionar, entonces, ¿qué me hace diferente de los nazis en Alemania? Todos hemos escuchado los rumores de lo que están haciendo allá. Campos. Pero peores, mucho peores. No quiero ser esa clase de hombre. No quiero que mi hija crezca y descubra que su padre torturó a inocentes porque alguien se lo ordenó. Hubo una honestidad brutal en sus palabras que Keiko no esperaba. Este hombre estaba luchando con su propia crisis moral, atrapado entre su deber como soldado y su conciencia como ser humano. Y había elegido su conciencia, incluso si solo podía actuar en pequeñas formas, en gestos secretos que nadie excepto los recipientes notarían. Keiko respondió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Yo pensé americanos eran demonios. Propaganda japonesa decía, ustedes no tienen corazón, pero usted tiene corazón. Williams soltó una risa amarga. No soy héroe, solo hago lo mínimo que cualquier persona decente haría, lo mínimo. Keiko negó con la cabeza. En este lugar, lo mínimo es todo. Es diferencia entre vida y muerte, entre desesperación y esperanza pequeña.
Se quedaron sentados en silencio otra vez. Keiko pensó en todas las certezas que había traído consigo a Tule Lake. La creencia firme de que todos los americanos eran monstruos sin excepción. La convicción de que el odio estaba justificado, que la división era absoluta. Pero este hombre quebrado, fumando en los escalones, arriesgando su carrera por darles pan extra, destruía todas esas certezas. La guerra seguía siendo injusta. El internamiento seguía siendo un crimen, pero los ejecutores de esa injusticia no eran todos iguales. Algunos resistían a su manera. Algunos elegían la humanidad sobre la obediencia. Los días siguientes a esa conversación nocturna sintieron diferentes. Keiko comenzó a notar cosas que antes no había visto. Notó cómo algunos guardias miraban hacia otro lado cuando los niños jugaban demasiado cerca de las cercas prohibidas. Notó cómo ciertos oficiales olvidaban confiscar objetos personales durante las revisiones. Notó las pequeñas rebeliones silenciosas de hombres que, como Williams, se negaban a deshumanizar completamente a sus prisioneros. No todos. Algunos guardias eran crueles por naturaleza o por elección, pero suficientes elegían pequeños actos de bondad como para probar que incluso en sistemas diseñados para deshumanizar, la humanidad individual aún podía filtrarse a través de las grietas. Esa realización no hacía más fácil estar en Tule Lake. No perdonaba la injusticia fundamental de su encarcelamiento, pero complicaba la narrativa simple de víctimas totalmente inocentes versus opresores totalmente malvados. La verdad era más matizada, más compleja, más humana de lo que cualquier propaganda de cualquier lado podría capturar. A principios de agosto llegaron noticias fragmentadas del mundo exterior. Los internos confiaban en rumores y en periódicos viejos que ocasionalmente circulaban. Hablaban de victorias aliadas en Europa, de la guerra en el Pacífico intensificándose. Cada fragmento de información era analizado obsesivamente. ¿Qué significaba para ellos? ¿Cuándo terminaría esto? ¿Qué pasaría cuando la guerra acabara? Keiko tenía miedo de albergar esperanza. La esperanza era peligrosa. La esperanza podía ser aplastada, y el aplastamiento podía quebrar el espíritu de maneras que el sufrimiento constante no lograba. Pero Harumi preguntaba cada noche antes de dormir, ¿cuándo vamos a casa, mamá? Y Keiko tenía que mentir, pronto, mi amor, pronto, sabiendo que no tenía idea si pronto significaba semanas, meses o años, sabiendo que tal vez ya no tenían un hogar al cual regresar. Su casa en San Francisco probablemente había sido confiscada, saqueada o vendida. Su comunidad estaba dispersa entre múltiples campos a lo largo del oeste. El mundo que habían conocido ya no existía. Septiembre trajo el primer alivio del calor sofocante. Las temperaturas comenzaron a bajar gradualmente, aunque los días seguían siendo cálidos. Keiko notó que Harumi había crecido. Su vestido favorito le quedaba demasiado corto. Sus zapatos estaban destrozados, las suelas casi separadas completamente. No había manera de obtener ropa nueva excepto a través del sistema de donaciones del campo, que era impredecible y raramente tenía tallas adecuadas para niños. Keiko deshizo uno de sus propios vestidos e intentó coser algo para Harumi con los retazos. Sus habilidades de costura eran básicas, aprendidas por necesidad más que por entrenamiento formal. El resultado fue un vestido tosco y asimétrico, pero era algo. Harumi lo usó con orgullo, presumiéndolo a las otras niñas como si fuera la prenda más hermosa del mundo. Ese simple acto de gratitud partió el corazón de Keiko. Su hija se había vuelto tan acostumbrada a tener nada que cualquier cosa se sentía como un regalo precioso. Las raciones de comida mejoraron ligeramente hacia finales de septiembre. No volvieron a los niveles anteriores a julio, pero la política de solo un miembro por familia fue silenciosamente abandonada. Nunca hubo un anuncio oficial. Simplemente un día Williams comenzó a dar bandejas a todos nuevamente. Keiko sospechaba que él y otros guardias habían protestado la política a través de canales apropiados. O tal vez los suministros se habían normalizado. O tal vez alguien en la administración se había dado cuenta de que forzar a las familias a elegir entre sí era cruzar una línea incluso para los estándares del internamiento. Fuera cual fuera la razón, Keiko sintió un alivio tan profundo que casi la dejó sin fuerzas. Harumi podría comer adecuadamente otra vez.
Ella misma podría comer sin la culpa constante de estar quitándole comida a su hija. Eran pequeñas victorias, patéticas en su modestia, pero significaban todo. En octubre comenzaron a circular rumores serios sobre cambios potenciales en la política de internamiento. Se hablaba de liberaciones tempranas para algunos, de reclasificación de familias según lealtad, de posibilidad de reubicación en otras partes del país lejos de la costa oeste. Keiko no sabía qué creer. Había aprendido a no confiar en rumores. Pero la atmósfera en el campo definitivamente cambió. Había una expectativa nerviosa en el aire. La gente comenzó a hablar más abiertamente sobre el futuro, sobre planes de qué harían cuando salieran, no si salieran. Keiko se permitió pensar en ello también. Imaginaba llevar a Harumi a una escuela real. Imaginaba vivir en una casa otra vez, con puertas que cerraban, con baño privado, con una cocina donde pudiera preparar comidas verdaderas. Imaginaba encontrar a Takeshi, si todavía estaba vivo. La familia reunida. Era casi demasiado para contemplar sin que el dolor de la pérdida la abrumara. En noviembre, el clima se volvió genuinamente frío. El desierto que había sido un infierno en verano se transformó en un refrigerador en invierno. Los barracones no tenían calefacción adecuada. Las pequeñas estufas de leña proporcionaban calor insuficiente para los espacios mal aislados. Keiko pasaba las noches temblando bajo todas las mantas que podía apilar, con Harumi presionada contra ella para compartir calor corporal. Sus dedos se entumecían. Desarrolló sabañones en los pies. La señora Nakamura empeoró significativamente. Su tos se volvió constante, profunda, productiva. Tosía sangre en un trapo que trataba de ocultar, pero Keiko lo sabía. Tuberculosis, probablemente. O neumonía. Sin tratamiento médico adecuado, sin antibióticos, sin condiciones decentes, enfermedades que deberían ser tratables se volvían sentencias de muerte. El señor Nakamura cuidaba a su esposa con devoción tranquila, sosteniéndola durante la noche cuando los ataques de tos la sacudían. Keiko ayudaba cuando podía, trayendo agua caliente, compartiendo sus propias mantas escasas. Era todo lo que podía ofrecer. Diciembre llegó con noticias que electrificaron el campo. La Corte Suprema había dictaminado sobre varios casos relacionados con el internamiento. Los detalles eran confusos, filtrados a través de múltiples capas de traducción y rumor, pero la esencia era clara. Algunos aspectos del programa de internamiento estaban siendo cuestionados legalmente. Había discusión sobre liberaciones graduales, sobre permitir que ciudadanos americanos leales salieran de los campos. Keiko era ciudadana japonesa, no americana, así que no estaba segura de cómo esto la afectaría. Pero Harumi había nacido en San Francisco. Harumi era americana por nacimiento, sin importar lo que el gobierno dijera sobre su sangre japonesa. Tal vez eso significaba algo, tal vez eso podría ser su boleto a la libertad. Keiko comenzó a preguntar discretamente, investigando los procesos, llenando formularios que le daban en la oficina administrativa. Era un laberinto burocrático diseñado para ser confuso y desalentador, pero ella persistió. La Navidad de 1943 en Tule Lake fue un asunto extraño y melancólico. Algunos internos cristianos organizaron un servicio modesto. Otros simplemente trataron de hacer el día especial para los niños de cualquier manera posible. Williams y algunos otros guardias trajeron dulces donados por iglesias fuera del campo, pequeñas bolsas de caramelos que distribuyeron a los niños. Harumi recibió 3 caramelos de menta. Los guardó cuidadosamente durante días, chupando cada uno lentamente para hacer que duraran, saboreando la dulzura poco familiar. Keiko la observaba y sentía una mezcla de ternura y rabia. Su hija debería estar rodeada de regalos y amor, no guardando 3 caramelos como tesoros preciosos. Pero también había gratitud. Gratitud porque todavía estaban vivas, porque todavía estaban juntas, porque hombres como Williams elegían actos pequeños de bondad cuando podrían haber elegido indiferencia o crueldad. El año nuevo de 1944 llegó con vientos helados que azotaban el desierto, levantando nubes de polvo que se metían en cada grieta de los barracones. Keiko tenía 25 años ahora, aunque se sentía décadas mayor.
El campo la había envejecido de maneras que iban más allá de lo físico. Había una dureza en su mirada que no existía antes, una resignación en sus hombros. Pero también había una resiliencia forjada en fuego. Había sobrevivido un año completo en Tule Lake. Había mantenido a su hija viva y relativamente sana contra probabilidades significativas. Había navegado un sistema diseñado para quebrarla y había encontrado maneras de preservar su humanidad en el proceso. No era la misma mujer que había subido a ese tren de carga en febrero de 1943. Era más fuerte, más sabia, más consciente de las complejidades de la moralidad humana. En febrero de 1944, exactamente un año después de su arresto, Keiko recibió noticias que la dejaron sin aliento. Su solicitud de reubicación había sido aprobada. Ella y Harumi serían transferidas a un programa de reasentamiento que los colocaría en Colorado, lejos de la zona de exclusión de la costa oeste. No era libertad completa. Estarían bajo supervisión, reportándose regularmente a autoridades locales. No podrían viajar libremente, pero estarían fuera del campo. Vivirían en una casa real. Harumi podría ir a una escuela real. Era más de lo que Keiko se había atrevido a esperar. La fecha de salida era 3 semanas. 3 semanas para despedirse del infierno que había sido su hogar durante 12 meses. 3 semanas para preparar a Harumi para otro cambio radical en su joven vida. 3 semanas para procesar el torbellino de emociones contradictorias que sentía. Alivio, miedo, esperanza, incertidumbre, gratitud, rabia. Keiko buscó al sargento Williams el día después de recibir la noticia. Lo encontró en el almacén supervisando la distribución de suministros. Cuando él la vio acercarse, supo inmediatamente que algo había cambiado. Ella le contó sobre la aprobación de reubicación. Williams sonrió. Una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro normalmente serio. Me alegro por ustedes. De verdad, usted y su hija merecen una oportunidad. Keiko sintió lágrimas rodando por sus mejillas antes de poder detenerlas. Gracias, por todo, por los errores de conteo, por ver a Harumi como niña, no como enemiga, por ser humano cuando no tenía que serlo. Williams sacudió la cabeza. No necesita agradecerme por hacer lo mínimo decente. Debería disculparme por no poder hacer más, por ser parte de este sistema. Keiko puso su mano brevemente sobre el brazo de él, un contacto que rompía todas las reglas no escritas pero que sentía necesario. Usted me enseñó que el enemigo puede tener rostro humano. Eso importa más de lo que sabe. Los días finales en Tule Lake pasaron en un borrón de preparativos y despedidas. Keiko empacó sus pocas pertenencias en las mismas 2 maletas con las que había llegado. Eran más ligeras ahora. Habían perdido más de lo que habían ganado durante el año. Dijo adiós a las mujeres con quienes había compartido la lavandería, a las maestras que habían enseñado a Harumi, a los Nakamura que probablemente nunca saldrían de este lugar. La señora Nakamura murió 2 días antes de la partida de Keiko. Una muerte tranquila durante el sueño, agotada por meses de enfermedad. Keiko ayudó al señor Nakamura a preparar el cuerpo según las costumbres japonesas limitadas que podían observar en el campo. Fue un recordatorio brutal de lo que estaba dejando atrás. Un lugar donde la gente moría olvidada, enterrada en tumbas marcadas solo con números. El día de la partida llegó en una mañana de marzo fría y clara. Keiko y Harumi se pararon en el punto de reunión con otros internos que también estaban siendo reubicados. Un autobús esperaba para llevarlos a la estación de tren más cercana. Williams estaba allí, supervisando el proceso. Cuando llegó el turno de Keiko de subir al autobús, él se acercó. Le entregó un pequeño paquete envuelto en papel. Para el viaje, dijo simplemente. Keiko lo abrió más tarde y encontró galletas caseras, probablemente hechas por la esposa de Williams o conseguidas de alguna manera. Junto con una nota escrita a mano, para Harumi. Que tenga una vida llena de posibilidades que este lugar nunca podría ofrecer. Sioe, Williams. Keiko guardó esa nota durante décadas, hasta que el papel se volvió amarillo y quebradizo, porque representaba algo fundamental,
prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía persistir. El viaje a Colorado duró 3 días. Esta vez viajaron en un tren de pasajeros normal, no en vagones de carga. Harumi presionó su nariz contra la ventana, fascinada por el paisaje cambiante. Montañas que la niña nunca había visto. Árboles que eran más que los palitos secos del desierto. Ríos que fluían con agua de verdad. Keiko la observaba redescubrir el mundo y sentía su corazón partirse y reconstruirse simultáneamente. Habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, contra todas las crueldades del internamiento, contra el hambre y el frío y la desesperación, habían sobrevivido. Llegaron a un pueblo pequeño en Colorado, donde una familia cuáquera los había apadrinado como parte del programa de reasentamiento. Los Blackwell eran gente buena, granjeros que creían que el internamiento era moralmente incorrecto y querían ayudar a rectificar esa injusticia de alguna manera pequeña. Le dieron a Keiko y Harumi una cabaña en su propiedad. Les ayudaron a encontrar trabajo a Keiko en una tienda local, matricularon a Harumi en la escuela del pueblo. La adaptación fue difícil de maneras que Keiko no había anticipado. Después de un año de vivir bajo reglas estrictas y rutinas obligatorias, la libertad relativa era desorientadora. Keiko se despertaba automáticamente a las 5:30, esperando la campana de formación que nunca llegaba. Tenía pesadillas sobre estar de vuelta en el campo, sobre perder a Harumi en las multitudes del comedor, sobre tener que elegir otra vez quién comería. Harumi también luchaba. En la escuela, los otros niños la miraban con curiosidad o suspicacia. Algunos la evitaban abiertamente. Sus padres habían sido alimentados con propaganda sobre el peligro japonés durante años. Ver una niña japonesa real en su aula era perturbador para algunos. Harumi aprendió a hacerse pequeña, invisible, a no llamar la atención. Keiko veía a su hija encoger su personalidad para caber en un mundo que no la quería realmente, y dolía de maneras que ninguna privación física podría igualar. Pero lentamente, gradualmente, construyeron algo parecido a una vida. Keiko trabajaba duro en la tienda, probando su confiabilidad día tras día. Algunas personas en el pueblo comenzaron a verla como individuo en lugar de como símbolo amenazante. Harumi hizo amigas con algunas niñas cuyos padres eran más abiertos de mente. Los Blackwell se convirtieron en algo parecido a familia. No reemplazaban lo que Keiko había perdido, pero ofrecían un nuevo tipo de conexión. En agosto de 1945, cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki y Japón se rindió, Keiko experimentó emociones imposibles de articular. Alivio porque la guerra había terminado. Horror por las cientos de miles muertas en esas explosiones. Miedo sobre qué significaba esto para cualquier familia que aún tuviera en Japón. Esperanza de que tal vez ahora, finalmente, pudieran comenzar a sanar. En los meses después del fin de la guerra, Keiko finalmente recibió noticias sobre Takeshi. Había sobrevivido su propio internamiento en un campo diferente. Estaba siendo liberado y vendría a Colorado. La reunión fue agridulce. Takeshi había cambiado tanto como ella. Estaba más delgado, más callado, con una distancia en su mirada que no había estado ahí antes. Necesitaron tiempo para reconectarse, para recordar quiénes habían sido antes de que la guerra los dividiera. Harumi apenas lo recordaba. Tenía que reconstruir una relación con el padre que había sido arrancado de su vida cuando tenía 3 años. Fue un proceso lento y a veces doloroso, pero lo intentaron. Se aferraron el uno al otro porque eran todo lo que quedaba de su familia, todo lo que habían logrado preservar a través del apocalipsis del internamiento. Los años de posguerra trajeron sus propios desafíos. Reconstruir vidas desde cero, sin dinero, sin propiedad, con la mancha del internamiento siguiéndolos. Keiko y Takeshi trabajaron empleos múltiples, ahorraron cada centavo. Eventualmente pudieron rentar una casa pequeña propia. Harumi creció, se graduó de la escuela secundaria, fue a la universidad con becas y trabajos de medio tiempo. Se convirtió en maestra, dedicada a educar a niños sobre tolerancia y justicia. Keiko la veía y sentía orgullo mezclado con melancolía. Su hija había florecido a pesar de todo lo que el mundo había tratado de hacerle.
Pero Keiko también sabía que Harumi llevaba cicatrices invisibles, traumas que probablemente nunca desaparecerían completamente. Keiko nunca volvió a ver al sargento Williams. No sabía qué había sido de él después de la guerra. Si había regresado con su familia en Kansas. Si su hija había crecido sabiendo qué clase de hombre era su padre. Si él alguna vez pensaba en las familias japonesas que había vigilado, en las pequeñas rebeliones que había orquestado contra órdenes inhumanas. Pero pensaba en él a menudo, especialmente cuando enfrentaba situaciones donde lo fácil era deshumanizar al otro, donde la narrativa simple era más cómoda que la verdad compleja. Williams le había enseñado que las personas contienen multitudes, que alguien puede ser simultáneamente parte de un sistema opresor y resistente de ese sistema, que los pequeños actos de bondad no borran la participación en injusticia, pero tampoco son irrelevantes, que la moralidad en tiempos de guerra es complicada de maneras que la propaganda de cualquier lado nunca captura. Décadas más tarde, cuando Keiko era una anciana y el gobierno americano finalmente emitió una disculpa oficial por el internamiento y ofreció reparaciones simbólicas, ella sintió una mezcla de validación y amargura. Validación porque finalmente se reconocía la injusticia. Amargura porque ninguna cantidad de dinero podía devolver los años perdidos, las vidas destruidas, la inocencia de niños como Harumi que habían crecido detrás de alambre de púas. Testificó en audiencias públicas sobre sus experiencias. Habló en escuelas. Escribió sus memorias, no por venganza, sino por testimonio, para asegurar que la historia no olvidara, no simplificara, no repitiera. En sus últimos años, Keiko reflexionó frecuentemente sobre las lecciones que Tule Lake le había enseñado. Había aprendido que el sufrimiento no ennoblece automáticamente, pero puede revelar reservas de fuerza que nunca se sabían existían. Había aprendido que el odio es fácil, que categorizar a todos los miembros de un grupo como malvados es simple, pero que la realidad es invariablemente más matizada. Había aprendido que incluso en los sistemas más deshumanizantes, las personas individuales conservan la capacidad de elegir compasión, aunque sea en formas pequeñas. Había aprendido que la sobrevivencia a veces requiere aceptar ayuda del enemigo y que esa aceptación no es traición sino pragmatismo necesario. Había aprendido que la maternidad en tiempos de crisis significa tomar decisiones imposibles y vivir con esas decisiones por el resto de la vida. Había aprendido que la resiliencia no significa no quebrarse, sino encontrar maneras de continuar incluso después de estar quebrada. Lo más importante que Keiko aprendió fue esto: la humanidad persiste incluso en lugares diseñados para destruirla. En los gestos secretos de un sargento arriesgando su carrera por darles pan extra. En las madres compartiendo sus porciones con los hijos de otras, cuando las propias no comían. En los ancianos manteniendo vivas tradiciones culturales con materiales improvisados. En los niños jugando béisbol en campos de polvo, riéndose a pesar de todo. La guerra trata de reducir a las personas a bandos simples, a nosotros versus ellos, a buenos versus malos. Pero la experiencia vivida es siempre más compleja. Las líneas se difuminan. Los enemigos muestran bondad. Las víctimas muestran fortaleza. La sobrevivencia requiere tanto recibir ayuda inesperada como ofrecerla cuando es posible. Y al final, lo que permanece no son las ideologías o los odios o las categorías ordenadas, sino las conexiones humanas individuales que se abrieron paso a través del alambre de púas de la historia. Si esta historia te movió, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Keiko? Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Suscríbete para más historias que revelan la complejidad de la experiencia humana en tiempos de guerra. Y recuerda, la historia no es simple, las personas no son símbolos, y la compasión puede existir incluso en los lugares más improbables.